Seguimos no Faladoiro, toca agora, despois da conversa con Francisco Jorquera, voceiro parlamentario do BNG, analizar as novas que deixa a xornada. Imos facer co xornalista Luís Pérez, con quen xa entrevistábamos a Jorquera. Luís, de novo, tócanos xa o noso, non? O de todos os días. Aquí seguimos. Aquí seguimos. Incorpóranse á mesa a abogada María Sierra. Hola, María. Hola, que tal? Benvida un día máis. O profesor da Universidade de Compostela, Xaime Barreiro. Que tal, Xaime? Boa tarde. Benvido tamén ao Faladoiro. Por suposto, falaremos da asamblea que esta fin de semana vai celebrar o Bloque Nacionalista Galego, o asunto central do que conversábamos con Francisco Jorquera, pero antes temos que ir ca noticia da xornada. A elección de Jorge Mario Bergoglio como novo Papa da Igrexa Católica, o primeiro pontífice latinoamericano, o primeiro xesuíta e o primeiro que elixe o nome de Francisco. E non estaba entre os favoritos nas quinielas, por certo. Se vos parece, imos recoller para comezar a valoración que facía onte mesmo, pouco despois de coñecerse a noticia, o arcebispo compostelano, o señor Julián Barrio, moi contento pola elección deste pontífice, a quen el, por certo, puido coñecer durante unha visita a Bos Aires. Escoitamos as súas palabras, logo comentamos. Me parece una persona interesantísima, por la sencillez, por la cercanía, por la preocupación, por vivir muy, como se suele decir, a pie de obra, las preocupaciones de la Iglesia y, por supuesto, con una gran altura espiritual. As palabras de Monseñor Julián Barrio, quisemos recabar algunha opinión máis a dun xesuíta, non? Xa que un papa xesuíta, do padre Jorge, que é o director da residencia xesuíta aquí en Compostela, e que cree que con esta elección a Igrexa demostra que buscaba aires novos. Pues si se le eligió con mayoría, por algo será, ¿no? Por algo será. Yo pienso que es una opinión mía muy personal, que en la Iglesia buscaban aire nuevo, otro continente, otra gente, ¿no? Evidentemente yo pienso que este hombre va a ser un hombre que trabaje más en lo social, en atención a los pobres, a la marginación, porque a fin de cuentas es una postura que él tenía en Buenos Aires cuando era obispo y cuando fue jesuita. Y eso yo creo que el espíritu de la Compañía de Jesús lo lleva muy adentro. Bueno, pues non sei se concordan aquí na mesa co que apuntaba o padre Jorge ante os nosos micrófonos, que se vai preocupar máis polas cuestións sociais. Luís, ti pensas que sí? Bueno, esa parece que é a súa trayectoria durante todos estes anos, durante todos os seus anos que foi arcebispo e antes obispo, e esa é a impresión que se saca en todas as opinións e valoracións que se fan estes días, non? Parece que moi positivas as valoracións, parece, non? Sí, que foi ben acollida esa decisión, non? Sí, vendo sobre todo medios de comunicación diversos, digamos, de tendencias diversas e diferentes, pois sí, eu creo que se creou unha expectativa interesante, non? Non vai a cambiar o que é non vai a ser un revolucionario, porque ao mellor algúns se creían pero eu creo que ningún dos 115 que estaban ali no cónclave pois iba a ser a facer un gran cambio, porque a Iglesia, pois, os seus principios son os que son, pero eu creo que na forma de entender o mundo, que eu creo que si era o que necesitaba a Iglesia, creo que dá a sensación, aínda tampouco é moi coñecido e habrá que ver como é as súas primeiras actuacións, pero dá a sensación de que sí, que isto vai imprimir un novo rumbo na Iglesia e algo necesario. Eu creo que neso sí coinciden, polo menos nestas primeiras impresións que temos estes días, non? Non sei se Xaime e María tamén o ven así, unha boa decisión por parte dos 115 cardeais. María sabe máis que a min de cardenais, seguro que... Non sei eu, non sei eu. Yo de cardenales sé bien poco. En este momento, efectivamente, todo lo que podemos opinar es de meras primeras impresiones, de primeras conjeturas y de lo que cada uno saque en conclusión de los actos que se vieron ayer. En principio, yo creo que este señor ha marcado ya una diferencia con su solo lenguaje corporal y con su sola actitud en su primera aparición pública ayer en la plaza de San Pedro. A diferencia de muchos otros anteriores papas, o al menos algunos, o los que yo recuerdo por la edad que tengo, y a diferencia también de muchos sacerdotes que ejercen el sacerdocio, y no hay que llegar hasta el Papa para observar
lo que para mí es un defecto, por decirlo de alguna manera, en las personas que representan en la Iglesia, es demasiado habitual que estas personas crean que ellos, como el Dios que representan, porque el Papa es el representante de Dios en la tierra, son distintos de las personas a las que hablan, y ellos son uno más. Es difícil, por desgracia, encontrarte sacerdotes que te hablen como yo, por ejemplo, que soy creyente, me gustaría que me hablasen, que es en primera persona del plural. Nosotros las personas que creemos y que somos pecadores y que tenemos que corregir nuestras actitudes, etc. Normalmente, por desgracia, cuando tú vas a una misa de diario y a una homilía, pues el cura poco menos que te riñe o poco menos que te dice todo lo que haces mal, pero por supuesto ellos no. Y eso, trasladado al Papa, yo también vengo observando que ocurría, que en el momento que estas personas eran pues nombradas el representante de Dios en la tierra, se creían que eran Dios en la tierra, que no es lo mismo, ¿no? Ayer, esa actitud que tuvo de inclinarse junto con todos, de rezar junto con todos, pues para mí su lenguaje corporal ha marcado un punto de inflexión obvio y evidente. Ahora habrá que ver si la sotana que lleva puesta pues le hace perder a la persona humana, a lo que era el sacerdote Bergoglio, y si en definitiva el Papa Francisco hace morir al sacerdote que tenía todas esas virtudes que nos cuentan, que cocinaba, que caminaba por los barrios pobres, etcétera, etcétera. Yo espero y deseo, por el bien de la Iglesia, que efectivamente sea una bocanada de aire fresco, que mantenga esos principios que hasta ahora han sido rectores en su vida, y que, aunque no va a cambiar los principios rectores de la Iglesia, que son los 10 mandamientos y que lo serán siempre, sí que en cuanto a las formas hay mucho que cambiar y sin afectar a esa esencia. Por lo tanto, yo creo que a priori es una muy buena elección y espero y deseo que este señor se mantenga como ha sido hasta ahora a lo largo del tiempo de su pontificado. Xaime, concordas? Que impresión tiveches ti ao coñecer a noticia e o velo aparecer xusto na... Non teño problemas para... Primeiro, a primeira impresión é excelente. Esos gestos percibiunos todo o mundo. Eu, si son capaz de creer que foron espontáneos, debo decir que me gustaron moito. En vez de levantar a man para decir arrodillaros, voy a perdonar vuestros pecados, decir bendecidme, soy yo, a min gustoume. Pero debo decir que a miña... Non quero deixarme levar polos dimes e diretes para facerme unha opinión deste señor, porque hoxe hai 65 millóns de columnas de prensa en España. Parece que os 65.000 columnistas conocían, pero de vello, e compartían con él as aficións culinarias, que debe cociñar ben, por certo, porque está gordete. E iso para mí é unha manifestación cultural moi importante. Pero eu non o sei. E as informacións que estiven manexando, pois hai de todo, como la viña del Señor. E así que eu serei evangélico neste momento e direi que esperaré as súas obras para conocerlo. E debo confesar que, ademais, non son capaz de facelo sin certas posicións de non desconfianza, como eu que... Eu son daqueles que ainda sigo esperando que deixen de traicionar o Concilio Vaticano II, que a min me separou da Iglesia. Gustaríame un montón que o Papa Juan, o que eu sigo chamando Papa, a ese sí, levar a satisfacción de que a súa obra por fin volva a ser recuperada. Bueno, hoxe compárase, claro, habrá que ver tamén eso, a súa evolución, non? Pero compárase bastante con Juan 23, non? Parece que esa é a percepción que hai. O que pasa é que, a ver, a verdade é que todos os vaticanistas e todos os expertos que parecían que sabían moito, ninguén puido predecir que iba a ser elegido esta persona, ¿no? Sin embargo, ayer en los medios de comunicación, en esos dimes y diretes que él comentaba, porque por ahora no deja de ser eso, decían que en el antiguo... En el anterior cónclave, efectivamente, en la penúltima de las votaciones, este papa, o sea, el que ahora es papa, este cardenal, obtuvo los mismos votos que obtuvo el que después fue Benedicto XVI, y que fue él quien se retiró de la votación y pidió a todos los cardenales que votasen a Ratzinger, que luego fue elegido papa. Si esto es así, dándole una lectura religiosa, no cabe duda que el destino divino de este señor era ser papa. Y si esto es así, pues yo creo que quizá
podría darse también una lectura de la dimisión, por llamarlo de alguna manera, del que hoy es Papa emérito. Quizá él no se vio con fuerza suficiente para seguir adelante con esos cambios o esos temas tan escabrosos en los que él quiso entrar, y entendió que sí había otra persona que pudiese hacerlo, efectivamente, y que tuviese la libertad, la fuerza y el compromiso para terminar pues esas modificaciones, vamos a llamarle suavemente, que Ratzinger quiso empezar. También a mí me gustaría decir, con esto termino, muy breve, que cuando Benedicto XVI fue elegido papa, tenía muy complicado el ser un papa querido, porque venía de un largo pontificado de un papa, el papa viajero, Juan Pablo II, que se hacía querer en sus formas y en sus actuaciones. Sin embargo, ahora, con la vista atrás, pues Juan Pablo II fue un papa muy conservador, que no abrió ninguna puerta, que no corrigió nada y que miró para otro lado, y sin embargo el papa que fue criticado por ser excesivamente teólogo, por ser muy distante, serio, por no tener ese don de gente, si queremos llamarlo, al final, en su pontificado, cuando menos intentó poner en su sitio situaciones que hasta ahora pues otros no lo habían hecho. Ojalá que continúa esta obra sea por el bien de la Iglesia, porque si no el futuro que le espera a esta institución, pues de alguna manera es no demasiado positivo. Vexote obligada a facer interpretacións dunha das cousas, claro, que a Iglesia nos obliga a facer a todos, e que eu creo que é un dos seus grandes defectos. A Iglesia ten demasiadas portas cerradas nos seus pasillos, e un secretismo como norma xeral que fai que a súa propia xente, algunha da que está facendo declaracións para agrupar obligadamente a opinión en torno á decisión tomada, pois ten que estar facendo interpretacións sobre que é o que se quere que facer, que é o que poderá pasar, que é o que... En realidade, todo o mundo dos que falaron hoxe, dos que escriben as columnas, bueno, hai algún que se dedicou a derrapar, como sempre, pero casi todos, o sea, o que estiveron dicindo é unha coincidencia absoluta. A Iglesia ten que cambiar e acercarse a outra dirección, a outra xente, aos nosotros que decía non sei, o mellor os veciños deste Papa en Bos Aires, pode ser, pero creo que ten que facelo coa cara máis aberta, máis limpa, máis transparente, e o secretismo priva da condición de predicadora. Como te podes fiar dese vendedor de meiciños das películas de vaqueros que saca dun carro as cosas, pero o carro está metido entre telas negras para que non veas lo que hai dentro? Eso é no que no Concilio Vaticano II se decía que non íbamos a volver a facer nunca máis. Bueno, ha habido pequeños detalles, como por ejemplo la cruz con la que salió al balcón, pequeños detalles que claro, que hablan, que dicen mucho, que hablan mucho, ¿no? Y tuvo varios gestos muy bonitos. Muy bonitos, y que pueden ser el principio de algo muy diferente, o pueden al final quedar simplemente en meros gestos o en una anécdota. É moita curia. Con tal de que non sei italiano, hai unhas certas garantías de que non vai a ser comido, por eso que chamamos a curia. Pero lo que sí que es cierto es que cuando una persona tiene una fe férrea y una creencia férrea, y visitas Roma, a mí por ejemplo me ocurrió, la verdad es que tienes al menos, no puedo generalizar, pero yo no tengo inconveniente en reconocer que yo tuve una importante crisis de fe posterior a mi viaje a Roma, porque es que es tan ajeno todo aquello a lo que uno cree que debe ser, que verdaderamente te hace dudar de qué queda de aquello que fue la palabra de Jesús, ¿no? Si este señor es capaz de ver eso, de ver que el camino que había elegido la Iglesia, esas puertas cerradas, esos tabús constantes, esos secretismos, esa falta de transparencia, no pueden continuar por el bien de la Iglesia, porque si no, como me dice mi marido cuando me va a recoger siempre los domingos, me dice, la media de hoy era 60, porque la bajabas tú, me dice siempre. Claro, eso es muy triste, ¿no? A ver, Luis. No, sí, pero eu creo que de todos os xeitos nos últimos anos, e co Papa anterior, con Ratzinger, houve unha importante evolución na Iglesia, o feito de abordar os graves problemas que ten, como foi o da pederastia, o dos finanzas do Vaticano, que el se enfrentou. O que pasa é que, bueno, ten unha idade e estaba enfermo, que por eso eu creo que en parte, por eso tuvo que deixar o papado, non?
el dimitiu, eso é algo novedosísimo na Iglesia, de deixar o cargo. Agora o que ven, pois, é latinoamericano, é jesuíta, que é a primeira vez que é un jesuíta, que é unha orden... Que ten máis morbo que o de... Sí, claro, entonces todo eso eu creo que dá a sensación de que sí, que hai unha certa evolución nos últimos anos bastante notable, non? Todos os papas teñen cousas boas e cousas malas, claro está, eu non vou a ser nin a eresirme desde logo en acusador dos papas, nin menos ainda hai unha abogada aquí en defensor, nin unha cosa, pero é verdad que o papa anterior fixo algunhas cousas para min algunhas dolorosas tamén, como castigar a teoloxía progresista galega, que foi un xesto amargo, moi amargo para quenes temos esta procedencia originaria, moi amargo, moi doloroso. Ainda está sin resolver esa cuestión, e probablemente este papa que ten raíces italianas, que é socio dun club de fútbol. Por certo, onte, na lotería bonaerense, tocou o número premiado, era o número do carné de socio Bueno. do Papa no club a que están afiliados Habitados Galegos de Bos Aires. Bueno, pois aproveitando ese que quería ligar as cousas... Que lástima non haber sabido o número de socio. Que levante a condena. Bueno, hoxe xa o convidaba Feijóo a visitar Santiago, non? Dicía, pois o Papa da quinta provincia galega, claro, tendo en conta a cantidad de galegos que residen en Argentina e en Bos Aires, vamos. Deberían levarlle algo xacobeo. No, pero isto que decía Xaime de o castigo a esa, bueno, a Iglesia progresista galega, digamos, de algún xeito, que teño a sensación que a Iglesia galega non concorda exactamente con ese, teño esa impresión. Iso máis pena para min ainda, porque eu creo que aplaudiu incluso a decisión de Ratzinger. Eu notei, vendo aquí as declaracións, a declaración que facía hoxe o arzobispo de Santiago, que estaba realmente satisfeito. Notábaselle, aparte do que decía, que era unha cousa moi medida, lóxicamente, as súas palabras, pero no rostro notábaselle a satisfacción que tiña por este, digamos, este cambio, e eu creo que un pouco nese sentido, non? E bueno, a ver se ven a Galicia, xa que é do equipo dos galegos, do Almagro, creo que ten os nunha das radios locales, Xose. Aquí hai polo visto dous equipos, había antes outro equipo que non me acordo, que eu non sei nada de fútbol, pero se na radio viñan contando que había dous equipos dos que eran socios todos os galegos en Bos Aires. Non me acordo do nome dos equipos, pero nun deles... O San Lorenzo e o do Papa Francisco. Pois San Lorenzo, ha sido constituído, creado por un sacerdote. Claro, que ademais, outra vez polos estos que me gustan, foi o fútbol varias veces, nunca a tribuna. Uy, esta mañana salía unha foto con la camiseta. Creo que na alguna temporada non se perdeu ningún partido. Bueno, pois seguiremos moi atentos. Os amigos de que jugaban con él en el patio de su barrio decían que había sido siempre un paquete jugando al fútbol. Mellor de público, entón. Que era muy estudioso, que no era tan vago como ellos, que es verdad que jugaba mucho menos en la calle, pero que también es cierto que jugando al fútbol era muy malo. Bueno, pues entón mellor en tribuna ou non en tribuna, pero vendo fútbol. Eso dino ahora ou decíano antes? Bueno, non lo sé. Bueno, nos seguiremos esta mañana. Seguiremos moi atentos aos seus primeiros xestos e as súas primeiras mensaxes, e diso, por suposto, falaremos na tertulia. Imos facer unha pequena pausa para a publicidade. Á volta incorporamos outras cuestións de actualidade.